Latinoamericana de Ópticos y Optometristas, Aldo, y me gustaría iniciar esta conversación. Me gustaría que fuese una conversación, así que por favor siéntanse libre en cualquier momento de abrir micrófono y hacer sus comentarios, consultas y sugerencias en cualquier momento de la presentación. Esta frase quería compartirla porque creo que todos y todas tenemos un objetivo en común, que es fortalecer la optometría y el ejercicio profesional de la optometría en Latinoamérica. Y la verdad es que es una realidad que actualmente existen contextos muy diferentes entre los países latinoamericanos. Y creo que esta frase es muy cierta. Un barco no avanza si cada marinero rema en direcciones distintas. De tal manera que Aldo tiene como objetivo unir lo que son a los diferentes profesionales de Latinoamérica en un objetivo en conjunto. Un objetivo que no es fácil, que tienen un reto particular según cada país, pero del cual ustedes, aprovecho para felicitarlos, son los líderes y son los que llevan a la pauta de este cambio. Estábamos conversando con los organizadores del módulo que el módulo ha sido un módulo extenso, ha sido un curso extenso y un curso muy exitoso, y quiero felicitarlos por haber participado de los demás módulos y estar aquí todavía. No es fácil dar un tiempo, sé que muchos están en la consulta clínica, en el trabajo, pero por el trabajo de la optometría, por el bienestar y por llevar adelante lo que es la profesión, por el amor a esta bonita y hermosa carrera que es la optometría. Entonces estamos muy agradecidos, desde Aldoa le agradecemos por participar en el curso y en el módulo de legislación. De tal manera que, con el permiso de ustedes, les presento la agenda de hoy. Hoy la agenda no es muy extensa, es una agenda cortita. Estaremos hablando un poco sobre las estrategias globales de salud visual. Hablaremos sobre las fases de implementación para las políticas públicas en salud visual. Creo que lo que nos reúne hoy aquí es el hecho de contestar esta pregunta. ¿Cómo podemos nosotros implementar o promover una política de salud visual en nuestros países desde nuestro contexto como optometristas? No es una respuesta fácil de dar, pero intentaremos abordar cuáles son las estrategias globales y cuáles son las propuestas globales de la OMS, de la OPS, de la IAPB, del Brian Holder Vision Institute, de One Side de Luxottica Foundation y otras organizaciones que están concientizados sobre la importancia de la prevención de la ceguera a nivel mundial y en Latinoamérica. De tal manera que comentaremos un poco sobre cómo realizar un análisis y la evaluación en el proceso de implementación de las políticas públicas, y habrá un espacio para sugerencias finales y puntos de vista, además de aclarar un poco lo que es la metodología para la recepción y entrega de las tareas o entregables. En este módulo, el comité de legislación se plantea la intención de socializar los objetivos que tenemos como comité, pero más importante aún, que ustedes sean parte del desarrollo de estas estrategias y de estos objetivos. Nos hemos planteado tres objetivos bastante grandes: analizar la situación en la legislación de la optometría latinoamericana. Ustedes ahora ya conocen el instrumento, la propuesta, y nos encantaría que ustedes sean parte del equipo que desarrollará esta propuesta. De igual manera, sentando estas bases en conocimiento, tenemos como objetivo proponer un manual de buenas prácticas, acorde a mínimos y máximos de acción del optometrista en Latinoamérica, de tal manera que podamos tener un documento marco de referencia para las propuestas de política en salud visual en nuestros países y en nuestros contextos. Los procesos de entregable son procesos que nos ayudarán a la validación de estos instrumentos, y repito, como les comentábamos en un principio del módulo, nos interesa que ustedes sean parte activa de este proceso. ¿Por qué nosotros deberíamos de trabajar en la inclusión de la optometría en el equipo de salud pública de nación de nuestros países? Bueno, la necesidad es latente y la necesidad es evidente. Una visión clara para el futuro. Actualmente existen muchas estrategias, muchas propuestas,
Pero a pesar de que en teoría, y digo en teoría entre comillas, hay una solución sencilla, aún existen cientos de millones de personas que experimentan desafíos visuales de manera innecesaria. Entonces, me gustaría destacar estas dos palabras, solución sencilla y desafíos visuales innecesarios, porque es relativamente sencilla, pero ¿cómo la llevamos a cabo? ¿Qué estrategia aplica para nuestros países? Y realmente son desafíos visuales innecesarios los que tiene la población. Importante destacar, el 36% de las personas con discapacidad visual, según la OMS, con discapacidad visual de lejos, solo del 100%, solo el 36% tiene acceso a anteojos correctivos. Es decir, que tenemos la mayoría de personas que todavía no han tenido acceso a la evaluación optométrica y a la corrección óptica. Imagínense este número tan impactante. Más de 800 millones de personas podrían mejorar fácilmente con su visión de cerca con gafas de lectura. Y aquí miramos lo relevante que es la refracción y el trabajo de una buena corrección óptica para la prevención de la ceguera. Y de tal manera que se podría, y creo que algo que pasa, ¿verdad? Se podría decir que esto se limita solamente a la parte de la entrega de lentes, pero debemos de visualizarlo y debemos de expresarlo de una manera más amplia. Me encanta la expresión que usa la OMS en cuanto a elevar la necesidad de incorporación del optometrista en los sistemas de salud pública para incorporar la visión como algo fundamental que afecta la economía y que afecta el desarrollo social de los países. Es necesario concientizar a la población, a los pacientes y a las autoridades de cómo la salud visual se relaciona con diferentes aristas de la vida de los pacientes. Se relaciona con la calidad de vida, en nuestros niños se relaciona con el rendimiento académico, con la autopercepción y los componentes psicológicos del niño y de la niña. Imagínense el efecto que tiene en un niño el no poder ver mientras está realizando su desarrollo de aprendizaje. Es decir, cómo va a afectar esto al niño y su desarrollo académico. Y más aún, cuál va a ser la perfección que tiene el niño sobre él mismo, sobre su inteligencia, sobre sus capacidades. Todo esto se podría corregir con una identificación temprana y con una corrección adecuada. Y aquí el optometrista juega un rol fundamental. Esta necesidad debemos de expresarla cuando vayamos a proponer una política pública en salud visual o un plan para la prevención de la ceguera. El segundo punto es integrar e incorporar la salud ocular en sistemas sanitarios más amplios. Y aquí plantea una necesidad, o nos planteamos una necesidad que ha sido difícil. ¿Cómo logramos incorporar al optometrista en el sistema de salud pública? Si queremos ayudar a más personas que lo necesitan, y ese es nuestro objetivo, la optometría es una profesión de salud, por lo tanto es una profesión muy humana, muy de vocación, muy dada al paciente. Y nuestro principal objetivo siempre es apoyar al paciente. La verdad es que esto solo se logra si entendemos que la salud visual es multidisciplinaria e interdisciplinaria y que la atención primaria y que la atención preventiva es fundamental para mejorar la salud visual y la calidad de vida de nuestros pacientes. De tal manera que quisiera compartir con ustedes algunas estrategias globales de salud visual referentes a lo que son políticas de salud pública y las campañas de prevención de la ceguera. La OMS, la OPS, la IAPB han estado muy conscientes sobre el efecto que tienen los errores refractivos en la vida de las personas, en la calidad de vida y en el desarrollo de las personas, de nuestros pacientes. De tal manera que la OMS ha desarrollado una serie de guías para que los líderes de los países puedan efectuar planes de intervención para mejorar la salud visual y prevenir la ceguera. Estas guías tienen ciertos documentos, ciertos manuales
Son cuatro que podemos ver como el instrumento de análisis de la situación de atención ocular, el menú de indicadores de atención ocular, el paquete de intervención ocular y el marco de competencias para la atención ocular. Podemos ver que existen, de tal manera, se van dilucidando cuatro fases y la hemos visto también en el curso ESAL. De tal manera que en el curso ESAL hemos visto investigación y es la primera fase que da la OMS, instrumento de análisis de situación de la atención ocular. Hemos visto la parte de competencias del optometrista en la parte de educación y es lo que da la OMS, menú de indicadores de la atención ocular. Hemos visto el paquete de abogacía y se relaciona con el paquete de intervenciones de atención ocular. Y actualmente, pues estamos viendo cómo a través de la parte de legislación, todas estas propuestas se pueden consolidar de tal manera que se puedan presentar propuestas en nuestros países que incluyan al optometrista en estas campañas preventivas. Estas son las cuatro fases que se encuentran en la guía. Estos documentos ustedes los pueden encontrar en la plataforma. Si han tenido alguna dificultad con la plataforma, también por favor pueden expresarlo al final de la reunión para que encontremos la manera en cómo apoyarnos. La primera fase de la guía es el análisis de la situación. Hemos desarrollado en este curso también las capacidades y las competencias para hacer investigación. Lo más importante como comentario personal, creo yo, es tener datos estandarizados, de tal manera que la propuesta desde el DOO es crear equipos multidisciplinarios y equipos entre los países de Latinoamérica para hacer investigaciones multicéntricas. Eso sería como el primer paso, pero tenemos que hacerlo también desde nuestros países. Analizar cuál es la situación nos va a permitir entender cuáles son las prioridades en salud visual. Cuando entendemos las prioridades en salud visual, entonces podemos hacer propuestas más coherentes, propuestas más atractivas y propuestas que van a ser más escuchadas. Analizar la situación también nos va a permitir hacer una segunda etapa, que es la planificación estratégica. Lo que se necesita se identifica en el análisis de la situación y cómo lograr o cómo vencer los retos se hace a través de la planificación estratégica, en el cual ustedes pueden desarrollar planes estratégicos a mediano y largo plazo contextualizados en sus países. Pero la planificación no es nada si no se implementa, de tal manera que se propone una tercera fase, que es la implementación. Aquí es importante ser detallistas en cuanto a cuáles son las acciones que ustedes quieren desarrollar. Ahora, implementar la cuestión de políticas de salud, políticas públicas de salud en general y políticas de salud visual, y así como la ejecución de cualquier campaña educativa, es que se hace en un escenario que es cambiante. Y al ser cambiante, debemos de estar identificando la necesidad de actualizar los indicadores y los metas y los objetivos que nos hemos planteado. De tal manera que se hace necesaria una cuarta fase, que es el monitoreo y la evaluación. Así que, resumiendo, la OMS propone cuatro fases para que podamos hacer una propuesta de campaña de prevención de la salud o una propuesta de política pública en salud visual. Analizar la situación, planificar, implementar, monitorear, evaluar y repetir. Es un ciclo. En la fase uno, lo importante es analizar la situación según el sector. Por aquí se proponen una serie de pasos. Es importante identificar cuáles son las opciones, los programas que en sus países pueden dar salida o se pueden relacionar con un plan de salud visual. De tal manera que involucrar a los ministerios de salud, a los ministerios de educación es fundamental. Así que tenemos que hacernos una pregunta: ¿qué tanto podemos nosotros acercarnos al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación para promover la salud visual? La OMS se pone en contacto con los gobiernos, de tal manera que una vez que se logre esto, se puede solicitar una plantilla que se llama EXAT, que es una plantilla realizada por la OMS para realizar este análisis específico. En caso de que esto no sea posible,
También existen alternativas. Por ejemplo, Post International presenta una propuesta de formulario clínico estándar y así se pueden crear distintas propuestas, pero que lleven una estandarización del uso de los datos. Recuerden la fórmula que les platicábamos un poco al iniciar el módulo y es educación, investigación, abogacía, igual al cambio en salud visual. En la fase 2 de planificación, uno de los objetivos importantes es identificar las prioridades. No podemos crear un plan estratégico que no esté basado en prioridades. Y las prioridades no son las mismas en todos los países. Una intervención, por ejemplo, el doctor Max nos comentaba, en algunas ocasiones será necesario hacer investigación, en otras ocasiones será necesario fortalecer el currículo de nuestras universidades en cuanto a optometría. Y creo que es importante que ustedes identifiquen cuál es la prioridad. En otras no es necesario o no es factible hacer investigación o hacer una mejora del currículo, pero sí hacer una campaña de concientización. Entonces, las prioridades van a estar en dependencia de cada uno de los países. Y en cada una de estas prioridades estarán los ítems que van a constituir nuestros planes estratégicos. En el hacer, en el implementar, es necesario poner en ejecución lo planificado. En este caso, me retrocederé al marco, a esta lámina para recordarles el menú de indicadores de atención ocular. Miren, si ustedes quieren fortalecer su malla curricular, si quieren fortalecer su currículo en las universidades, este es una excelente herramienta. La parte de competencias está muy bien definida en el marco de competencias para la atención ocular. El menú de indicadores va a permitir establecerse metas. ¿Cómo mido que mi campaña de salud visual, cómo mido que mi plan de salud visual esté siendo efectivo o no? Eso se hace a través de indicadores. De tal manera que una fase 4 sería el proceso de revisión. Y en este objetivo tenemos que establecer procesos de análisis sobre la ejecución de la planificación estratégica. De tal manera que en este caso es importante entender la evaluación no como algo correctivo, sino como identificar cuáles son las necesidades de mejora que se tienen que aplicar a estos procesos, que son procesos cambiantes durante su ejecución. Por aquí, un ejemplo de malla o matriz que nos da la OMS, donde podemos ver como ítem principal la Política Nacional de Salud. Uno en el instrumento que se compartió para el análisis de la situación legal de la optometría, una de las preguntas énfasis es, ¿tenemos en nuestros países un plan nacional de salud? Sí o no. Y si no tenemos un nacional de salud visual, ¿verdad? Disculpen, hago la corrección, no de salud, sino de salud visual. ¿Cuáles son los programas que podrían ser lo, la base para la creación de un plan nacional de salud visual? De tal manera que en este Plan Nacional de Salud vamos a encontrar el Plan Estratégico Nacional de Salud. En muchos países identificaremos que este plan estratégico está más orientado a lo que tiene que ver con mortalidad. Pero actualmente la OMS se ha dado cuenta que además de la mortalidad, que es vital, por supuesto, ¿verdad? También es necesario trabajar en aquellas acciones, en aquellas dimensiones que afectan la calidad de vida de los pacientes. Y ahí entramos nosotros. De tal manera que aquí pueden ver, por ejemplo, en esta matriz, cómo se incorpora dentro de un plan nacional de salud lo que es el plan estratégico de atención ocular. Y siempre es importante que ustedes presenten dentro de este plan cuál va a ser el marco de monitoreo para la atención ocular. Por favor, si tienen dudas, siéntanse libres de abrir su micrófono y consultar o participar, que esto sea un conversatorio. De tal manera que, siempre hablando de las estrategias globales, actualmente está la estrategia SPECS. La estrategia SPECS y la estrategia de la Agenda de Salud Sostenible en el periodo 2018-2030, existen varios objetivos de desarrollo sostenible.
pero les quise traer a colación tres en los que nos relacionamos muchísimo. El objetivo 3, recursos humanos en salud. Y en una de las conversaciones que teníamos con el doctor Efraín en las sesiones anteriores, mirábamos la necesidad de que existan diferentes niveles de competencias clínicas que van desde el técnico hasta el profesional de nivel 4 en cuanto a salud visual. Nosotros debemos identificar cuál es el nivel de atención que tenemos en nuestros países para partir nuestras propuestas desde ahí, pero siempre con visión de futuro, con visión de mejora. El objetivo 7 está muy relacionado a la investigación. Y si nosotros hacemos una búsqueda de la bibliografía, una búsqueda bibliográfica sobre investigaciones realizadas en Latinoamérica, encontraremos muy pocas. Esto no se debe de ver como una crítica, sino como una necesidad de realizar investigación en nuestra región. Y el objetivo 9, donde nos incluimos, es en las enfermedades no transmisibles. De tal manera que quería compartir con ustedes estos tres objetivos que dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible, pues la parte de optometría se ve relacionada. Dentro de los objetivos también, si nosotros vamos a compartir la necesidad de realizar una política de salud visual o realizar una campaña de salud visual o un plan nacional de salud visual, es importante que sepamos cuáles son los aspectos en los que nos integramos. La integración en la cobertura sanitaria universal, es decir, la atención ocular es parte integral de los sistemas de salud nacionales. El oftalmólogo se encargará de la parte de cirugía y nosotros nos encargaremos de la parte de identificación adecuada de los errores refractivos y la prevención de la ceguera. Reducción de desigualdades en cuanto al acceso a servicios de salud ocular. No todos los oftalmólogos pueden ir hasta las zonas rurales donde existen necesidades y ahí es importante la acción del optometrista. Nosotros podemos hacer un plan y proponerlo, sería una etapa, sería una forma, ¿no? Pero también podemos hacer lo siguiente, podemos hacer la acción, vamos a la comunidad, demostramos la importancia que tiene el rol del optometrista y luego, con esos datos propios, vamos y realizamos propuestas. De tal manera que la forma en que hagamos la propuesta va a depender mucho de nuestro contexto. Pero si me permiten, mi sugerencia es que primero hagan alguna campaña que puedan beneficiar a la población, que puedan desarrollar datos, que puedan tener datos propios y que estos datos les permitan a ustedes fundamentar sus propuestas de salud visual. Este término es muy importante y actualmente está tomando relevancia en la salud en general y es la atención centrada en la persona. Y me gustaría que hiciéramos un mapa mental de cómo se relaciona la salud visual con la calidad de vida de la persona. Una persona que trabaja se vuelve más o menos productiva según su salud visual. Una persona que cuida a su hijo, ¿cómo afecta esto la parte de el confort visual? Una persona que maneja, ¿qué tanto peligro corre en cuanto a seguridad vial? Una persona que tiene un error refractivo no corregido. De tal manera que existen muchas aristas centradas en las personas que se relacionan a la salud visual. ¿Qué es la atención ocular integrada y centrada en la persona? Bueno, podemos definirlo de la siguiente manera. Es una propuesta que empodera y hace partícipe a las personas y a las comunidades. Cuando estructuren un plan de salud visual, no lo hagan desde el punto de vista de ser un outsider, sino háganlo desde el punto de vista de que la participación comunitaria sea máxima, que se coordinen los servicios entre los sectores dentro de ellos. Y lo que es muy importante porque implica un cambio en el cómo se hacen las cosas, es reorientar el modelo asistencial basado en una buena atención primaria. Y la buena atención primaria tiene que ser altamente preventiva. De tal manera que para lograr esto es necesario crear las condiciones propicias para integrar la atención ocular en los planes nacionales y los sistemas de salud. Otra vez, evidenciada la necesidad y el rol que cumple el optometrista en la salud visual.
Hola, me dicen en el chat que no se escucha. Me confirman, porfa, si se está escuchando. Sí se escucha. Yo te escucho Ok. bien, pero Yo a veces escucho perfectamente. como que va y viene. Me disculpan, lo que pasa es que aquí estamos con una tormenta tropical y está un poco mala señal. Por favor, a cualquier momento abren micrófono y cualquier comentario, siéntanse libres de realizarlo. Muchísimas gracias. Ok, listo. Entonces, creo que esto es aunque para nosotros es obvio porque estamos concientizados desde nuestro rol como optometristas, es importante que nosotros expliquemos esto a nuestras autoridades. ¿Por qué incluir al optómetra en el sistema de salud? Porque muchas veces no estamos concientizados sobre la importancia de nuestro rol. Incorporar la salud ocular en sistema de atención sanitaria hace a los sistemas más amplios y permite que la cobertura sea mayor. De tal manera que como resultado tenemos que más personas dejan de perder la vista y se benefician de una mejor visión mediante la atención oftalmológica. Ya explicaba el doctor Efraín y el doctor Brunmer que nosotros hacemos atención oftalmológica porque estamos atendiendo las condiciones oftálmicas de nuestros pacientes. De tal manera que todo el mundo, independientemente de su edad, de su sexo, etnia o lugar donde reside, debe tener acceso a servicios de la salud ocular de buena calidad. Y esa es la importancia también, lo conversábamos con el doctor Max, en los procesos de regulación que tienen que tener las profesiones de salud, la calidad desde la estructura, desde los equipos que utilizo, desde mi compromiso y mi relación con el paciente. Y esto significa realizar un cambio en la forma de trabajar de los profesionales de la salud ocular. El objetivo es aumentar el número de personas atendidas, pero atendidas con calidad. Había una pregunta, Jairo, de licenciado García. Sí, adelante. ¿Está en el chat? Licenciado. No, estaba levantando la manito, licenciado García. Sí, buenas noches, ¿qué tal? No sé si se me Hola, escucha. Sí, hola, te clarito, escucho. clarito. Hola. Em, Quería consultar nomás, aquí en nosotros, yo soy de Paraguay, estamos varios miembros de Paraguay presentes. Y aquí todavía nosotros no contamos de manera oficial con la carrera de optometría. Quería consultar desde el punto de vista de ustedes o experiencias que hayan tenido, cómo podríamos tratar de enfocar una campaña para lograr reconocer la importancia de contar con la carrera aquí en nuestro país, ya que justamente mencionabas la importancia de contar con datos para poder presentar esos datos, pero nosotros justamente no podemos recolectar los datos porque no, los médicos, que son los principales en nuestro país, son los primeros en decirle no a la optometría, ¿verdad? Son los que nos ponen justamente esa traba como para poder nosotros tratar de recopilar datos. Entonces, ¿qué otra manera podríamos enfocarnos? ¿De qué manera podríamos trabajar ese tipo de campañas? Eh, es una condición bastante común, de hecho, y expresábamos también es que es como un ciclo, ¿no? Si necesito hacer investigación para tener datos para hacer abogacía, pero no puedo hacer investigación, entonces, ¿qué hago? Y es la situación de muchos de los países. Eh, ¿Tienen ustedes una oferta académica de la optometría, ya sea a nivel de técnico o licenciatura? Sí, estamos, justamente el año pasado se aprobó y estamos en campaña de lanzar la carrera ya este año. Creo que este sería el enfoque que ustedes deberían de utilizar desde la academia. Y aquí la importancia de ver esto de manera integral, la parte de educación, la parte de investigación y la parte de abogacía. Es posible que ustedes con sus estudiantes realicen alguna recolección de datos, aunque no sea desde la parte clínica. Existen también técnicas de investigación en las que no necesariamente van a tener que hacer refracción, pero sí, por ejemplo, ustedes pueden hacer una encuesta de satisfacción en la población.
sobre el acceso a servicios de salud visual. De tal manera que la población les diga si se sienten que están cubiertos por la oferta actual o si sienten que hay necesidad. Estos datos le pueden respaldar a ustedes y los pueden desarrollar sin necesidad de la parte clínica. Y muchísimas gracias por esta intervención porque nos pone los pies sobre la tierra. Es decir, nosotros debemos de conocer cuáles son nuestros mínimos de acción y nuestros máximos para desde esos mínimos hacer propuestas. Ahora, yo quisiera que le demos continuidad al trabajo que ustedes están realizando. El Comité de Educación, de hecho, creo que les podría colaborar muchísimo revisando y fortaleciendo lo que es la malla curricular. Con una malla curricular demostrando que ustedes tienen competencias, entonces ustedes podrían solicitar o trabajar por la aceptación de la carrera, de la profesión. Lamentablemente este es un escenario bastante común. Ahora, estas estrategias y estos datos se los pasamos nosotros a través de la plataforma, también te pueden servir para respaldar tu solicitud. Eh, pero esta es la intención del Comité de Legislación y la intención de Aldo, identificar estas necesidades para identificar las oportunidades de colaboración. De tal manera que te pediría pues que nos mantengamos siempre en comunicación y que desde Aldo miraríamos la forma de apoyarles. Eh, el objetivo del curso es darles competencias para que ustedes puedan promover estas acciones, pero también de conocernos y de darle seguimiento y darle apoyo. De tal manera que, Sí, no, sí, adelante. sí, no, justamente nosotros trabajamos la malla curricular, presentamos en el módulo de educación nuestra malla curricular y bueno, tenemos bastante, digamos, tanto la carga horaria, bastante similar a lo que piden los requisitos del ALDO y de lo que estuvimos viendo por lo menos en el módulo, así también como las propias materias que se van a desarrollar. Es en la parte de legislación y en la parte de abogacía es donde nos quedamos con una traba, como no somos expertos en el área, ¿verdad? No, obviamente no contamos con algún abogado que nos pueda asesorar mejor en esos ámbitos. Vamos tratando de armar un plan acorde a nuestros conocimientos, lo que vamos investigando y lo que vamos desarrollando también a lo largo de los módulos, ¿verdad? Pero está en plan, ¿verdad? Porque nuestro mayor énfasis es buscar hacer notar la necesidad de contar con el servicio porque la parte de los médicos, por ejemplo, no llegan a todas las zonas del país y buscamos que con la optometría justamente llegue a más gente, ¿verdad? En la zona justamente donde está más complicada la parte de la atención, pero como les decía, tenemos esa traba que nos ponen los médicos, entonces también se nos dificulta preparar un proyecto bien en regla, digamos. O sea, eh, estamos tratando de enfocarnos ahora en lo que es justamente el reconocimiento de la, de la carrera en la parte de estudios y sí, ver después la forma de juntar los números para poder presentar proyectos más acorde o más interesantes para lo que es nuestro Ministerio de Salud. Excelente, creo que van por buen paso. Y sí, me parece que la fortaleza ahorita es la parte de la academia para ustedes. Eh, Anotado, ¿verdad? Y por supuesto que desde Aldo estaremos dando seguimiento y viendo de qué manera les apoyamos. Y creo que esta intervención cae perfectamente porque precisamente en esta transparencia, ¿verdad? En esta presentación la OMS entiende que es un objetivo audaz. Nosotros desde legislación decimos es un objetivo ambicioso, pero también es importante que ustedes se empapen de que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, está reconociendo que la necesidad de salud visual es insatisfecha actualmente. Es decir, que el optometrista es necesario
y que los Estados miembros de la OMS respaldaron en 2021 el primer objetivo mundial para los errores de refracción, que es una competencia del optometrista. Creo que esos tipos de datos también te pueden colaborar en un plan de abogacía. ¿Cuál fue el objetivo que plantea la OMS? Aumentar la cobertura efectiva en un 40% para el 2030. ¿Crees que eso es posible hacerlo solo con oftalmólogos? No, no, imposible. Es necesario la inclusión del optometrista en el sistema de salud visual. De tal manera que estas pautas eh, es para que ustedes las utilicen para la creación de sus planes de salud visual y se tienen que ver al optometrista como un miembro importante de la salud pública. La iniciativa SPECS, que es la que estamos conversando actualmente, encabeza estas acciones para lograr el éxito de este objetivo, que, como comentábamos, pareciera un objetivo sencillo, pero debido a los diferentes contextos, se complejiza. De tal manera que en SPECS se mencionan 5 áreas. Las áreas de servicio, mejorar el acceso a los servicios refractivos. Ahí tenés una opción de mensaje, ¿no? Realmente actualmente los médicos y los oftalmólogos cumplen con la necesidad que tienen tu población en cuanto a los servicios refractivos, en cuanto al personal, desarrollar la capacidad del personal de atención oftalmológica. En cuanto a la educación, los optometristas nos encargamos de hacer promoción y hacer conciencia sobre la salud ocular y sobre la prevención de la ceguera, de tal manera que nuestro trabajo también se relaciona con la educación. Es importante desde la academia ir a las escuelas de primaria, de secundaria y hacer concientización a padres de familia, a maestros y a estudiantes sobre la prevención de la ceguera. El costo. El costo es uno de los argumentos más útiles porque una persona que tiene una deficiencia visual se vuelve, y me perdonan la expresión, pero se puede sentir como una carga social, lamentablemente. No debe ser así porque nosotros como optometristas podemos dar rehabilitación visual y trabajar con baja visión, pero la realidad es que actualmente es una carga económica la parte de la capacidad visual y tiene un costo. Y nosotros como optometristas podemos disminuir y aliviar ese costo. Y la área número 5 sería la vigilancia, que va en cuanto al fortalecimiento de la recopilación de datos y la investigación. Es un área que nos puede servir. Te recomendaría, por ejemplo, desde este punto de vista, no es necesario hacer investigación clínica. Pueden hacer investigación de satisfacción en cuanto a la atención en salud visual de la población. Esto es importante, incluir a las partes interesadas. Puede ser que en este caso concreto no esté interesado la parte del médico, pero sí puede ser que estén interesados la parte educativa. Entonces, identifiquen quién está interesado y intenten hacer un diálogo entre estas partes. De tal manera que puede ser el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, pueden ser las escuelas, pueden ser los gremios, ustedes los identifican y de esta manera pueden iniciar a encontrar equipos de trabajo, lo que va a facilitar la inclusión de un plan de salud visual. ¿Y cómo presentar estas propuestas? Punto número 1, establezcan propósito. Un propósito es general y es amplio, y el tiempo para alcanzarlo regularmente es a mediano o a largo plazo. Cuando tengan bien identificados sus propósitos, establezcan su objetivo, y el objetivo tiene que ser específico, medible, viable y pertinente. Por ejemplo, realizar tamizaje de 1000 niños de primaria. Eso es un objetivo medible, de tal manera que de esa forma se están también estableciendo metas y están estableciendo actividades. Permítanme ver si... ok. Ok. Entonces, existen muchas rutas para presentar una propuesta, pero es necesario siempre establecer propósitos, objetivos, metas y actividades. Y aquí empezamos con la reflexión en cuanto a nuestros contextos. Cuando analizamos y evaluamos la implementación de políticas de salud visual, debemos de preguntarnos entonces,
nosotros, dentro de nuestro contexto, sabemos qué es lo que hay que hacer. Y esta pregunta eh, pareciera también obvia, pero es que en algunos países la necesidad será hacer un tamizaje nacional sobre agudeza visual, por ejemplo, sobre ambliopía, por ejemplo. Pero en otro país, la necesidad tal vez sea fortalecer la oferta académica. En otro país será otra necesidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para establecer propósito es preguntarnos si sabemos qué es lo que hay que hacer dentro de nuestro contexto. Los problemas son complejos y es necesario la reflexión. Es necesario también que nos preguntemos si es factible lo que podemos hacer. Mm, Discúlpenme que utilice la consulta que hacía, pero es que es una buena consulta. Por ejemplo, no podemos nosotros establecernos como objetivo el tamizaje nacional cuando nuestro enfoque tiene que ser fortalecer la parte académica, por ejemplo. Entonces, tenemos que pensar si es factible los objetivos que nos estamos proponiendo. Y a veces es necesario pensar si la promoción es el mejor enfoque para resolver los problemas, porque podemos ver nuestra propuesta desde distintos enfoques, desde un enfoque académico, desde un enfoque en investigación, desde un enfoque en abogacía o un mix entre estos enfoques. Y pensemos, ¿nuestra propuesta es coherente con los objetivos que tiene nuestro país? ¿Tiene su país un plan nacional de salud ocular? Si no lo tiene, ¿puede usted proporcionar un plan de salud visual? Si lo tiene, ¿qué tan involucrado puede estar usted en el Plan Nacional de Salud Visual? Es importante esto para delimitar nuestros alcances y nuestras metas. Por aquí les doy una propuesta de una matriz para analizar eh, la asertividad de sus propuestas, valga la redundancia. Podemos ver 4 criterios en cuanto a la alineación con las prioridades de las naciones, de sus países, que están consistentes es la propuesta que ustedes van a presentar en cuanto al objetivo y las estrategias de salud visual. ¿Cuán consistentes son en cuestión de objetivos nacionales de salud y de desarrollo de la población? ¿Hasta qué punto es coherente con las prioridades internacionales en cuanto a población, salud y desarrollo? Piensen cuál va a ser el impacto social de sus propuestas, cuál va a ser el porcentaje de personas que son afectadas, que van a ser beneficiadas, qué tan significativo será para la calidad de vida de estas personas. ¿Qué tan viable es la propuesta? ¿Tienen evidencia actual? ¿Cuál es el nivel de esa evidencia disponible? ¿Qué tan claro está el cambio de política de salud visual que se requiere? ¿Qué tan fáciles o difíciles son alcanzar las oportunidades para promover políticas en salud visual? Y el nivel de esfuerzo requerido. Es decir, por ejemplo, preguntémonos cuántos recursos tenemos disponibles. ¿Contamos con recursos humanos, con recursos financieros? ¿Cuáles son los recursos que tenemos? ¿Es la academia? ¿Es nuestra acción en el hospital? ¿Es nuestra acción en la atención a estudiantes de educación inicial? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Y esto va a depender mucho de que nos tratemos eh, metas acordes a nuestra realidad. ¿Y cuáles son los riesgos que podrían significar el fracaso de nuestra estrategia o nuestro plan de salud visual? Estos criterios también les pueden ayudar a ustedes. ¿Qué tan eficaz es la estrategia que están proponiendo? ¿Pueden cumplir los indicadores? Por ejemplo, la cantidad de pacientes escolares evaluados. Pónganse indicadores que sean realistas, pero tampoco se limiten. ¿Qué tan relevante es la propuesta que estamos realizando? Si la campaña, por ejemplo, si es una campaña de salud visual es adecuada a nuestras metas y objetivos, ¿qué tan sostenible es? Una vez que nosotros realicemos la intervención en salud visual, este logro se puede sostener en el tiempo. Y aquí, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Nosotros realizamos muchas brigadas, pero la brigada tiene una dificultad. Los que hacen brigada, aquí creo que pueden comentar. Las brigadas tienen la dificultad que vamos a una población, la atendemos, por ejemplo, en el 2020
pero el estado refractivo de los pacientes atendidos en esta población debería de ser revisado nuevamente en el 2021 y muchas veces eso no sucede. Entonces, ¿qué tan sostenible es el sistema de brigadas clínicas en el tiempo? ¿Es necesario y relevante? Por supuesto que sí. ¿Es sostenible? Quizás no es el sistema más sostenible. Entonces, aquí es otra importancia de que el optometrista sea incluido de manera permanente en el sistema de salud. Y la parte de la causalidad. ¿Cuáles fueron si estamos evaluando nuestra propuesta y no cumple con la sostenibilidad, relevancia, eficacia, cuáles son esas causas para que nosotros podamos trabajar sobre ello? Por ejemplo, dentro de las campañas de salud visual que realizamos, nos encontramos que muchas veces los padres no querían que fuesen atendidos sus hijos o su hijo por, por los niños, ¿verdad? Que a veces resulta que también hay bullying en las escuelas, que es algo que se trabaja, ¿verdad? eh, el niño no quiere utilizar los lentes. Entonces, ustedes le proporcionan los lentes al niño, pero luego no los ponen. Entonces, ¿qué tan eficaz fue? ¿Qué tan eficiente fue la intervención en salud visual? De tal manera que esta poca receptividad de la población hace evidente la necesidad de un proceso de concientización. Así que la evaluación nos va a permitir identificar cuáles son las necesidades. Y como lo decía en la propuesta de la OMS, es un ciclo. Analizar, planificar, ejecutar, evaluar y repetir. Y para ir terminando la sesión de hoy, les quiero comentar un poco cuáles son los planes de trabajo para esta semana. Ya estaríamos terminando el curso la próxima semana, agradeciéndoles a todos por la participación durante todo el curso de SAL. El próximo jueves vamos a tener un invitado especial que es el doctor Daniel Paniagua. Él nos va a explicar cómo desarrolló una campaña de tamizaje en retinopatía diabética. Imagínense, en retinopatía diabética que tiene que ver totalmente con el trabajo interdisciplinario con el diabetólogo, por ejemplo. Entonces, esto nos va a servir de ejemplo de cómo el optometrista puede involucrarse en el sistema de salud. El día martes 16 y el día jueves 18 van a ser actividades prácticas para desarrollar los entregables 2 y 3. La idea es que lo desarrollemos en la misma actividad, es decir, en la misma reunión. Yo estaré enviándoles una encuesta pequeñísima sobre la hora, porque sí me interesaría que ustedes puedan participar y que sea bastante proactivo. De tal manera que si esta hora se les hace complicado porque están atendiendo pacientes, etcétera, y creen que podemos utilizar otra hora, estaremos muy receptivos a esa propuesta. La entrega final de los tres entregables, ¿verdad? De los tres, será el día 25 de julio. Eh, el entregable 1 es la encuesta, el entregable 2 es el manual de buenas prácticas que lo desarrollaríamos. Esa es la intención, desarrollarlo en la sesión del próximo martes. Y en la sección del próximo jueves desarrollaríamos la, lo que es el entregable 3. Permítanme, voy a dejar de compartir. Ahora, la verdad es que el tiempo que tenemos de todo el curso de SAL es muy poco como para desarrollar eh, unas propuestas completas. De tal manera que el ejercicio es más que todo educativo, ¿verdad? Pero queremos hacer énfasis en que nuestra intención es que eh, desde Aldo podamos darle continuidad a estas necesidades y a esta estrategia y a este trabajo en conjunto. Esto ha sido la presentación de hoy. Si tienen dudas, si tienen consultas o sugerencias, estaré muy contento de escucharlas. Hola, buenas noches. Perdón, se me fue un poquito la señal. ¿Podrías repetir otra vez los tres entregables, por favor? Claro que sí. Les comento, los tres entregables son los siguientes. El primero es la entrevista, perdón, la encuesta, que ya está en la plataforma. Los dos otros últimos entregables son el manual de buenas prácticas y la propuesta de políticas de salud pública. Ambas cosas o ambos entregables son bastante grandes, ¿verdad?
de tal manera que hemos pensado que la mejor forma de hacerlos en conjunto, en dos actividades prácticas, que serían el próximo martes y el próximo jueves. Así, la consulta sería, porque se necesita la participación de ustedes, si mantenemos la hora o consideran que podríamos hacerlo una hora más tarde para que puedan ustedes participar. Porque dentro de la dinámica romperíamos en grupo, ¿verdad? Y sería bastante importante la participación de ustedes. Muchas gracias. Por mí no habría problema. En cualquier hora estaría bien. Muchísimas gracias. Bueno, revisando el chat, no observo dudas. Por Hola favor. Jairo, buenas noches. Una consulta con respecto a la encuesta. La encuesta, la verdad que es súper interesante. Yo también sigo mucho lo que es el Libro Azul y todo lo que hacen en España en cuanto a la investigación y generar datos de estadística sobre cómo es la atención visual en cuanto a los profesionales, ópticas, estudiantes de las carreras, pero yo lo que estoy viendo para nosotros poder aplicar esta encuesta, la verdad es que en mi caso es sumamente difícil eh, tener cuáles son el valor exacto de cuántas ópticas hay en el país. eh, Acá no tenemos como que, como está en España, que hay un colegio de ópticos de España, y después, por lo que entiendo, en cada provincia, bueno, está después el colegio de, no sé, de Cataluña, de Aragón, tienen diferentes, pero todos dependen de un colegio de ópticos. Entonces, como que trabajan en equipo. Acá en Argentina, cada provincia tiene un colegio de ópticos y es difícil, primero que te escuchen, ¿sí? Segundo, acceder a esa información que nos puedan dar de cuántos ópticos matriculados hay, de cuántas ópticas hay en cada provincia. Después de ir a cada universidad y preguntar cuántos estudiantes tienen, también es supremamente difícil conseguir esa información, que yo te digo sería lo ideal, extraordinario que podemos tener todos esos datos porque así podemos analizar bien cómo se encuentra no solamente la educación, sino el ejercicio de la profesión. Así que yo lo que estuve pensando es que en esos casos lo que voy a contestar en la encuesta es que no tengo los datos, ¿sí? Porque, o sea, es difícil y más con el tiempo, como decía. Acá son trabajos muy ambiciosos y son muy interesantes, pero con el tiempo que tenemos es difícil poder acceder a esa información. Te lo digo yo en el caso de Argentina, la verdad que yo trabajo mucho en investigación, este tipo de investigaciones, y me acerco, le escribo a los colegios de ópticos y es difícil de que ellos me den la información por más de que le explique para qué es lo que lo quiero, ¿sí? Así que creo que en esos puntos, al no tener un colegio general de ópticos y de optometristas, no podemos acceder a esos datos. Totalmente comprensible, Dore, y no hay ningún problema. De hecho, en la presentación de hoy les comentaba, esto nos va a colaborar como un proceso de validación para entender qué se puede hacer y qué no dentro de nuestro contexto. De tal manera que, por ejemplo, el martes que trabajaríamos con el manual de buenas prácticas, no vamos a lograr tener un manual de buenas prácticas para Latinoamérica el martes, pero sí habría o tendríamos el primer intento o el primer ejercicio académico, por así decirlo, de tal manera que la intención es, ¿verdad?, con todos ustedes y con los que deseen darle continuidad, que sean partícipes de esta propuesta que tiene Aldo. Esto, de hecho, sería como el primer paso, ¿verdad? Pero totalmente de acuerdo, Doris, y también va para el resto. Si no tenemos los datos, pues tenemos que colocar que no fue posible acceder a los mismos. Pasó en el intento anterior, es comprensible. Mm. Comprensible. Ahora, quizás complementando un poco lo que está diciendo Jairo, es que a lo mejor no tienes la cifra exacta, pero tienes un valor aproximado relativamente exacto. En ese caso podrías indicar que es un valor aproximado y poner esa cifra. Ahora, si en realidad
ni siquiera tienes un valor aproximado que sea confiable, entonces estoy de acuerdo y mejor dejarlo en blanco y decir que no tienes un valor. Sí, correcto. Perfecto, gracias. Y por favor, también el martes abriremos un espacio, ¿no? Para poder evaluar esta encuesta, perdónenme. Eh, de tal manera que esto pues sería más que todo unos ejercicios de inicio para las propuestas que queremos hacer desde Aldo, esperando que ustedes puedan ser partícipes de los mismos, ¿verdad? A largo plazo. Están siempre invitados a ser parte de la asociación, si no son actualmente, y si son con mucha más razón. De tal manera, no sé si tienen alguna otra duda. Lourdes está en el levantando la manito. Adelante, Lourdes, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas noches para ustedes, creo. Bueno, igual para el comentario, también en ese sentido, no es tanto como que no tengamos los datos. Ya he tenido la fortuna, aquí tenemos el Instituto Nacional de Estadística y que me ha proporcionado datos en cuanto a las ópticas. En cuanto a los oftalmólogos, el número de oftalmólogos, estoy teniendo problemas por parte del profesiones, que es la entidad que emite las cédulas profesionales, y no es que me la nieguen, solo que va a tardar mucho. Eso es lo que quería comentarles, que veo muy difícil tener una cifra para entonces, para el entregable, para entregar a tiempo. No es que no se cuente con los datos, simplemente que es algo que lleva tiempo, hay que redactar un oficio, hacer la solicitud, expresar de por qué se requieren esos datos, etcétera, etcétera, y me puede llevar mucho tiempo. Quisiera que vaya a entregar lo más completo posible, pero el tiempo es corto para llenar la encuesta, pero bueno, voy a hacer todo lo posible. En cuanto a las universidades, también estamos a la espera de respuesta de las universidades que pertenecen a ANFECO. No, hay otras universidades que no pertenecen, aún así les estamos requiriendo información. Entonces, no sería tan completa, pero es un aproximado. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Mil gracias, Lourdes. Y sin problema, no se preocupen. Muchísimas gracias, Lourdes. ¿Tenemos otro comentario, otra consulta? Jairo, en relación al horario, hay un comentario por aquí, yo vi que decía ojalá hacerlo un poco más tarde para que así llegue todo el mundo. Sí, si ustedes están de acuerdo, podríamos hacerlo una hora más tarde, porque en los ejercicios de la próxima semana evita la participación de ustedes. Déjennos saber en el chat si les acomoda una hora más tardecito para que puedan todos acceder y que no estén pendientes de su trabajo, sino que estemos 100% conectados con esta asignación que nos ha dado Jairo. Ya la próxima semana sería la última en cuanto a clases, recordando que la entrega de los entregables sería el 25. Perfecto, entonces creo que la mayoría está de acuerdo con una hora más tarde, que sería a partir del martes. El jueves, este jueves sería siempre a la misma hora y a partir de la próxima semana sería una hora más tarde. Listo, muchísimas gracias a todos por haber estado presente el día de hoy en todas las sesiones y nos estaríamos viendo, Dios mediante, el próximo jueves. Saludos a todos, que tengan un feliz descanso. Si les faltó completar su link, no olviden completar su link de asistencia. Ya se los dije por aquí en el chat. Gracias a todos, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.